tenemos nostalgia de las piedras. Lo estoy viviendo apenas, pero lo estoy viviendo. El mismo rostro de Fraguas. Cuenta la historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes. Aunque los orígenes de la Feria Nacional de San Marcos es comercial, las actividades culturales fueron ganando año con año un espacio muy importante en la verbena abrileña. El arte, la disciplina, el talento y la inspiración se dan cita en la gran fiesta de Fraguas. Yo soy Ángel Mejía y el día de hoy te invito a conocer cómo de un encuentro de estudiantes de artes plásticas surgió el Encuentro Nacional de Arte Joven. De los añorados Juegos Florales nace el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. ¿Y cómo ha sido la transformación a lo largo de más de 50 años del Ferial de Aguascalientes? Quédate aquí en Cuenta la Historia. Bajo el título de Exposición Anual de la Industria, Minería, Agricultura, Artes y Objetos Curiosos, y con el objetivo de estimular a los productores, se desarrollaron en Aguascalientes entre 1851 y 1891 un total de 29 festejos. Los talleres artesanales habían prosperado vigorosamente en Aguascalientes durante la primera mitad del siglo XIX. Jabonerías, velerías, curtidurías, sastrerías y fábricas más en forma como la de José María Chávez, en las que lo mismo se imprimían sonetos que se reparaban implementos de labranza. Las exposiciones pretendían fomentar la ilustración, el llamado espíritu de progreso. Pues esas exposiciones resultaban ser un foro para dar a conocer sus productos, tanto de manera local como de manera regional. Entonces se hicieron foros importantes para el Estado, para dar a conocer los productos que aquí se fabricaban, ¿sí? Además de que se estimulaba a través de estas exposiciones el desarrollo económico y social, y se ponía en contacto a los productores con las diversas ramas. Para la 20ª exposición celebrada en 1878, el certamen contó con un lugar propio. El Salón de Exposiciones, recinto diseñado por Antonio Rayón y el cual por un tiempo quedó sin techo, ya que solo se levantaron los muros y cada año era necesario tender enormes lonas. Gracias a los esfuerzos del gobernador Francisco G. Ornedo, las obras del salón fueron terminadas. Se le puso un tejado, se recubrió su frente con cantera, se reconstruyó su pórtico y se colocó un cielo raso interior. El salón de exposiciones estaba al lado sur del templo de San Marcos. Se conservan fotografías, un gran frontón, y en la parte de adentro pues un jacalón muy grande, que servía para albergar a los expositores, los mineros, los industriales, los comerciantes, los tejedores que querían exponer, incluso los productores de vino que querían exponer ahí sus productos. Con el deseo de imprimir a los certámenes un nuevo y vigoroso impulso, el doctor Díaz de León propuso que se celebraran no anual, sino cuatrianualmente. El primero se realizó en 1891 y se dedicó a las bellas artes. Así pues, la muestra de Bellas Artes fue la 29ª y última exposición organizada en Aguascalientes. Esta exposición de arte, en la cual exhibieron, por ejemplo, Jara,
Izaguirre, los maestros más importantes en el campo de la pintura que había en México a fines del siglo XIX estuvieron presentes en la exposición de Bellas Artes de Aguascalientes de 1891. Se celebró por única vez, ¿sí? Pero desde luego que es un antecedente de los modernos premios de arte joven que se han consolidado a lo largo del siglo XX. A mediados de los años 30 del siglo pasado, como parte de los festejos de la Feria de San Marcos, el patronato organizó la primera exposición de pintura, grabado y escultura, evento que pronto adquirió las características de una justa artística regional. En 1966, el patronato de la Feria de San Marcos, el Instituto Aguascalentense de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes convocaron al primer concurso nacional para estudiantes de artes plásticas, certamen donde participaron 39 obras y se llevó a cabo en los arcos del Palacio Municipal. A partir del siguiente año, la sede de la exposición cambia a la Casa de la Cultura, donde continúa actualmente. A partir del segundo concurso, 1967, se empezó a mostrar casi de forma inmediata en algún espacio importante de la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes fue el primero. Después la Galería del Auditorio, el Museo Carrillo Gil, el Poliforum Cultural, en fin, varios espacios muy importantes, lo cual hizo una resonancia inmediata y muy importante al concurso de estudiantes de artes plásticas. En 1981, para premiar exclusivamente el trabajo de jóvenes creadores, el Concurso Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas se transforma a Encuentro Nacional de Arte Joven. Es importante destacar que este evento es considerado como el mejor termómetro de desarrollo de las artes plásticas en nuestro país y plataforma de artistas hoy consolidados. Los hermanos Castro Leñero, Sergio Hernández de Oaxaca, Boris Biskin de la Ciudad de México, Enrique Guzmán, por supuesto, que fue el primer gran producto de los concursos de Aguascalientes. Él ganó en el 69, en el 72 y en el 73. El primer premio 69 siendo todavía estudiante aquí en Aguascalientes y los otros dos siendo estudiantes de la Esmeralda, a donde el maestro Víctor Sandoval lo mandó becado y ahí fue donde desarrolló esta gran calidad, esta gran obra que fue este periodo tan corto pero tan extraordinario de Enrique Guzmán. El Encuentro Nacional de Arte Joven, aun cuando dejó de contar con el apoyo de sus grandes patrocinadores, como fue en los 80s y 90s, continúa recibiendo y exponiendo un número creciente de pintura, escultura, grabado, fotografía y distintas ramas de las artes plásticas con diferentes técnicas, estilos y corrientes artísticas. La importancia del Encuentro Nacional de Arte Joven sigue vigente, sigue con una gran participación de la gente de toda la República. En algún momento se llegó a recibir hasta 1.500 trabajos, se llegaron a recibir trabajos hasta de 26, 27 entidades de la República, totalmente nacional. La gran cantidad y la diversidad de obras han sido el indicador del talento y la riqueza estética de los jóvenes artistas que serán los grandes representantes de la plástica mexicana. El mismo Gabriel Orozco, que es el máximo representante del arte contemporáneo mexicano, obtuvo una mención honorífica en 1983, como todavía era estudiante, pero ya era Encuentro de Arte Joven. Y creo que muchos pudieran ser los que surgirían todavía de aquí para la muestra del arte en México.
Desde la coronación de la primera reina de la feria, se acostumbró que un poeta de manera lírica e inspirada dirigiera a la soberana un elogio. Es así como en 1931 nace el certamen literario de los Juegos Florales, evento muy popular en las ferias de provincia de aquella época. Era una ocasión para que los bardos de esta ciudad, los poetas de estas ciudades, pues concursaran por el honor de hacer el elogio de la reina con motivo de su coronación. Entonces, por eso es que las dos tradiciones van muy ligadas, ¿sí? Y entonces, pues muchas veces ganaban bardos o poetas con composiciones muy provincianas, pero pues muy gustadas en los lugares, y así fue durante muchos años. Este estilo literario perduró por mucho tiempo, hasta que poetas con más sentido del oficio decidieron transformar el certamen y convertirlo en un concurso nacional donde participaran no solo los poetas del lugar, sino abierto a escritores con más trayectoria de todo el país. Y entonces los antiguos Juegos Florales, ante las lágrimas de algunos que gustaban mucho de esa tradición, se convirtieron en el Premio Nacional de Poesía, como sobrevive hasta la época. Este premio fue muy importante en sus orígenes durante sus primeros 20 a 25 años, porque no había otros premios parecidos en el país, era el único. Así, en 1968, el galardón del primer Premio Nacional de Poesía corresponde al poeta chiapaneco Juan Bañuelos por su poemario Espejo Humeante. Durante esa primera década destacan los poetas José Emilio Pacheco, Óscar Oliva, Eduardo Lizalde y Hugo Gutiérrez Vega. En 1980, el Premio Nacional de Poesía, reconocido como el más importante certamen literario del país, se transformó en Premio de Poesía Aguascalientes y ahora Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. De esta entrega de uno de los premios más importantes en el país, en la poesía, por el poemario Fábulas e Historias de Estrategas. El Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes es, sin duda, uno de los premios literarios de mayor renombre en nuestro país. Pocas cosas nos iluminan tanto, abren más nuestro horizonte y nos dan tanta salud como la verdad. Con motivo a los Juegos Florales, el gobierno del estado invitaba a periodistas y artistas de la Ciudad de México a la Feria de San Marcos, a fin de que ellos hablaran de la verbena en sus medios y círculos sociales. Se les llevaba a los toros, se organizaba una gran recepción en la Huerta Gámez y para concluir, se ofrecía en su honor un concierto con las orquestas locales en Palacio de Gobierno. La gente venía de México. En México tenía la posibilidad de escuchar agrupaciones infinitamente más profesionales, mejores, solistas extranjeros, directores extranjeros. Entonces de pronto se les invitaba, venían a provincia y escuchaban una orquesta que no era muy buena, porque no era una orquesta profesional, porque sus músicos eran músicos que se agrupaban para formar la sinfónica cuando había un concierto, no era como ahora, que la Orquesta Sinfónica es permanente. Es entonces cuando, por iniciativa de Víctor Sandoval y Ladislao Juárez Ponce, surge la idea de realizar un festival artístico aprovechando los grupos de los diferentes talleres de artes que se impartían en el Instituto Aguascalentense de Bellas Artes.
que los talleres de danza folclórica pues mostraran en un pequeño recital los avances de sus alumnos. Y lo mismo hacían las escuelas de música y los talleres de poesía y todo esto. Y entonces esto se reunía en un solo evento de fin de cursos que se ajustaba con el calendario de la feria, y de aquí nace la idea del Ferial de Aguascalientes. El maestro Sandoval, un poeta él mismo, leía mucha poesía. Entonces de pronto se le atravesaban cosas que le gustaban y él decía, mira, esto estaría bien para el ferial. Entonces se la pasaba a músicos como el maestro Ladislao Juárez Ponce, el maestro Guadalupe Robles Guel, para que se musicalizaran. Y así nacieron muchas obras de lo que hoy se considera como la música del ferial, composiciones de estos músicos con letras de poetas. El 23 de abril de 1966, en el segundo patio de Palacio de Gobierno, se presenta por primera vez el Festival de Artes Escénicas, mejor conocido como Ferial de Aguascalientes. Cabe recordar que durante los primeros años se llevaba a cabo una sola función y era al mediodía. En el transcurso de estas presentaciones comenzó a verse un nicho que yo me imagino que en un principio no imaginaron el maestro Sandoval y el maestro Juárez, de éxito. Entonces se empezó a aumentar las funciones y cambió su horario a la noche. Entonces, bueno, ahí permitió el aprovechamiento de las luces, de algunos elementos escénicos, ¿no? En 1972, en el centenario de la muerte de Benito Juárez, se dedicó a honrar su memoria. Se puede decir que a partir de aquí, el ferial adquiere la forma temática y el carácter local en 1975, con motivo al cuarto centenario de la ciudad de Aguascalientes. Entonces el maestro Juárez fue haciendo los arreglos, fue haciendo la música de los diversos cuadros que componían el ferial. Un cuadro sobre los reboceros, otro cuadro sobre los trabajadores del taller del ferrocarril, luego a veces cuadros sobre los barrios de la ciudad, etc. Y fue poco a poco reuniéndose este acervo de cuadros, por una parte el lado coreográfico, el lado del baile, y por otro lado la parte musical, y por otro lado la parte lírica o poética. El ferial ha sido el trampolín para proyectar Aguascalientes culturalmente, y no me refiero a la parte en que se hacían las caravanas líricas y se traía artistas de otros lugares, sino a la parte que corresponde al folclore, a la parte que corresponde a que nos conocen ahora nacional e internacionalmente a través de las coreografías y los vestuarios creados a través de este espectáculo, como las danzas de las bordadoras, como los ferrocarrileros, como la misma pelea de gallos. El pregonero, poema del escritor andaluz Rafael Alberti, es una obra musicalizada por Ladislao Juárez y junto con La pelea de gallos de Juan S. Garrido, constituyen el cierre espectacular del evento y los cuales son obras permanentes en los feriales. Cuenta la historia que el gobernador profesor J. Refugio Esparza Reyes era un asiduo espectador del ferial, desde los ensayos hasta la presentación oficial, y no obstante de estar satisfecho con el evento, él sentía que le faltaba algo. Y entonces
Él dispuso que fuera una bandita, no sé cuántos músicos, y que entonces a la salida del ferial, esta bandita encabezara a los invitados del gobernador en su salida del Palacio de Gobierno. Y fue así como se incorporó la pelea de gallos al ferial. Pero no era como parte del baile, era como parte de la fiesta. Y no fue hasta los años 90 que yo fui quien comenzó a proponerla como cierre del ferial de Aguascalientes, porque desde luego pues es cuando es el clímax del espectáculo y es cuando la gente pues no le queda de otra más que cantar y gritar y todo esto que sucede, ¿no? Que ya conocemos del ferial. De 1966 a 1989, el ferial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Para 1990 se traslada a la Plaza de Toros San Marcos. En 1991 se presenta en el Teatro Morelos y desde 1992 el Teatro Aguascalientes es su sede oficial. El Ferial de Aguascalientes ha proyectado la obra artística de creadores y ejecutantes hidrocálidos como Jorge Galván, Ladislao Juárez Ponce, José Guadalupe Robles Guel, Benjamín Marín Candelas, Georges Berard, José Luis Sustaita, Felipe Magallanes, Antonio Trinidad Velázquez, Esteban Luébano Alanís, Gonzalo Cebreros y Susón 4, Fernando Edreira y el Grupo Quetzal, además de Jorge Campos Espino, un elemento imprescindible en este espectáculo. Ha hecho aportaciones que llegaron para quedarse, ¿no? Por ejemplo, él introduce el uso de multimedia, de videoimagen, imágenes por computadora. Y bueno, su creatividad creo que también ha dado para ofrecerle al público espectáculos memorables, ¿no? Yo recuerdo uno muy importante que fue el del ferrocarril, el crear a través de croma imágenes de vendedores para poderlas ensamblar en una imagen plana de la estación del ferrocarril. O sea, un proceso que fue muy elaborado, que bueno, pues gracias a Chelo Ornelas y a todo el equipo, porque hacíamos pininos y hacíamos pininos con pocos recursos económicos y con pocos recursos materiales. Y ahora sí, ya me voy. Ahí nos vimos en el ferial de Palacio. En la última década del siglo pasado, el ferial se presentó 4 ocasiones en el Palacio de Bellas Artes, máximo recinto cultural del país. Desde 1966, el Ferial de Aguascalientes, fruto de la Feria Nacional de San Marcos, ha exhibido un rico y original espectáculo multidisciplinario, uno de los mayores y más auténticos orgullos que tiene nuestro estado en el terreno de las artes y la cultura. Que el origen del ferial es precisamente mostrar a los visitantes y a los aguascalentenses lo que una institución cultural está produciendo. Esa es una. La otra es que no pierda de sentido la palabra y la poesía, que originalmente, originalmente eso fue crear la palabra, y luego crear poesía, y luego crear la música, y luego crear la coreografía. Yo creo que en la medida que no nos perdamos de ese sentido, el ferial seguirá siendo lo que ha sido. ¿Y qué decir de todo el programa cultural del Instituto Cultural de Aguascalientes dentro de la Feria Nacional de San Marcos? Un rico abanico de eventos, tanto nacionales como internacionales, donde están presentes todas las manifestaciones artísticas.
Así es como hemos recordado el Encuentro Nacional de Arte Joven, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes y el Ferial de Aguascalientes, patrimonio artístico y cultural de nuestro estado, que se gesta en nuestra gran fiesta, la Feria Nacional de San Marcos. Yo soy Ángel Mejía y te invito a que me acompañes la próxima semana en un programa más de Cuenta la Historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes.